Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita reversible. Espero que sea de su total agrado y por favor no olvides de acompañarme hasta el final. Y si te gusta nuestro tutorial, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bien, sin más que decir, continuemos. Y voy a empezar a hacer el cabello en color lila. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo mágico y voy a hacer 6 aumentos, pero solamente tomando la hebra trasera. Un aumento en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora voy a hacer la vuelta número 3. Ahora sí vas a tomar tu punto completo. Y vas a hacer un punto bajo, un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4. Y voy a hacer un punto bajo. Coloca siempre tu marcador. Luego un aumento. Después 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora me toca hacer la vuelta número 5 y vas a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vas a hacer solamente puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 10 y vas a retirar tu marcador y vas a hacer un punto bajo. Después vas a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Luego un punto bajo. En el siguiente punto un punto deslizado. Después un punto bajo. Seguido de un medio punto alto. Ahora vas a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos altos. O sea, 2 puntos altos juntos. Y después vas a hacer 4 puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Ahora vas a hacer un medio punto alto. Luego vas a hacer 16 puntos bajos hasta completar los 16 puntos bajos.
Y cuando hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Y así te va a ir quedando el cabello. Ahora continuamos. En la parte de arriba nos han quedado unas hebras delanteras aquí. Vas a tomar un punto, y con el color lila vamos a hacer una cadena para asegurar. Y vas a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Retrocedes 3 cadenas, 1, 2, 3. En la tercera cadena vas a hacer un punto deslizado. Luego 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y eso es lo que vas a repetir hasta el final. Vuelves a hacer tus 3 cadenas, en el siguiente punto un punto deslizado, hasta llegar al final. Y cuando ya estés al final de la primera tira, aquí en la hebra delantera, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y vuelves a repetir el procedimiento como hicimos en esta tira. En total vas a hacer 6 tiras de la misma manera. Las hebras que te quedan como esta, las vas a llevar por la parte interior, amarras y cortas. Si se dan cuenta, en el cabello al costado nos ha quedado una hebra. Entonces esa hebra va a ir justo detrás de la oreja, para que tengan una idea exacta cómo va a ir el cabello de nuestra muñequita. Aquí, justo detrás de la oreja. Y cuando ya tengas bien colocado el cabello, vas a pegar con silicona fría, sobre todo el contorno del cabello. Y esta hebra ocultas por la parte interior. Aquí yo ya he pegado, asegúrense de pegar bien los filos del cabello. Ahora vas a colocar la muñeca de esta manera. Todo tiene que quedar bien colocado. Esta parte también arreglas, que te quede bien derecho todo. Ahora sí, así es como te va a quedar. Ahora vamos a armar toda la flor. La parte de abajo, esta parte de los sépalos, la vas a poner por el lado del revés. Recuerden que el anillo mágico está abierto, entonces vas a introducir el tallo con mucho cuidado. Y de este punto hasta aquí hay 3 centímetros. Una vez que ya tengas colocado el tallo, vas a cerrar el anillo mágico. Aprietas un poco, ahora sí, y vas a colocar un poco de silicona. Esta hebra que te ha quedado vas a envolver de esta manera. Asegúrate de que esté bien pegado y vas a esperar un momento. Una vez que ya pegamos los sépalos, vas a volver a colocar un poco más de silicona. Ahora sí, en la punta, toda la punta con silicona. Ahora sí vamos a introducir el tallo. Asegúrate también de que estas dos partes
estén lo más juntas posibles, estas dos partes. Y también asegúrate de que la cabeza esté totalmente derecha. La mía me quedó bien. Y vas a esperar que seque la silicona. Y cuando ya esté todo pegado, con esta hebra que nos ha quedado de la segunda fila que hicimos del vestido, lo vas a llevar con tu aguja lanera por la parte de abajo hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí dejamos unas hebras delanteras en color lila. Voy a acercar un poquito más. Ahora sí. Aquí están las hebras delanteras en color lila. Y cuando ya estés aquí justo en las hebras de color lila, vas a empezar a unir tus piezas. Tomas un punto en color verde y un punto en color lila. Esa es la manera correcta de cómo vas a ir uniendo tus piezas. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros seguidores por dejarnos siempre sus mensajitos. Comentarles también que ya estoy trabajando en un nuevo proyecto, pero este está dirigido para los papás. Aquí en mi país estamos a pocas semanas de celebrar el Día del Padre y creo que ellos también se merecen algo bonito. ¿Y por qué no? Tejido por nosotras. Y como siempre pedirles que si les gusta el tutorial, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y si eres nuevo, te invito a que visites mi canal, donde encontrarás muchísimos tutoriales. Y una vez que hayas terminado de unir tus piezas, las hebras, todas las hebras que te queden, las vas a sacar por un punto, así como estoy haciendo yo en este momento, y las vas a amarrar y vas a esconder. No te tiene que quedar absolutamente ninguna hebra fuera. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se pierdan el siguiente tutorial y también de compartir nuestro canal. Así me ayudas muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.